Gran Vals de Francisco Tárrega. Si tienes dificultades y te frustras al tocar esta pieza, este es tu tutorial definitivo, porque aquí te enseñaremos cosas que en ningunos otros canales se hablan, y no sé por qué, sobre la interpretación y los principios exactos que debes aplicar para que la pieza tome vuelo, y no te salga otra versión más que parece música de carrusel o música del heladero. Pero lo primero es que, por favor, utiliza las fuentes originales, la que escribió Francisco Tárrega, nada de tablaturas, ni versiones de transcripciones de otros editores, porque eso deforma el verdadero sentido de la música. Si todavía no la tienes, escríbeme a mi mail y con gusto te la enviaré en PDF a tu casilla de correo. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones y quédate en la silla porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Lo primero que vamos a hacer es tocar la melodía. Sin adornos, vamos a tratar de hacerla en una posición simple. Yo la voy a hacer en 2 cuerdas. El final se hizo muy famoso por el ringtone de Nokia, ¿no? Todo lo demás es el acompañamiento del vals, donde las parejas dan vueltas en un 3/4. Primero hacer esto. Sentir eso internamente, la rítmica del vals. Y los acompañamientos se pueden hacer un poquito más breves. Me parece que se puede hacer también un poquito picada la primera negra. Eso simplemente se puede hacer con mano derecha, como son la mayoría de los apagadores, con índice y medio, vuelven a la cuerda y apagan la resonancia de la nota. Ya que hay silencios en los primeros tiempos y también queda muy en el estilo el vals con los acompañamientos un poco más rítmicos y articulados. Ahora sí, primera nota, apoyatura, que nada tiene que ver con el toque apoyado ni tampoco con la apoyatura que se trabaja en las clases de contrapunto, sino que está hablando de una nota más pequeña con una línea que lo cruza, que no computa o suma para los términos del 3/4 del compás y que aparte de eso se debe hacer lo más rápido posible. ¿Cómo se hace en Tárrega? Casi con el dedo solo sin hacerlo pesante. Siempre que yo toco el romanticismo pienso en los 3 atos: legato, vibrato y rubato. Hasta ahí va todo muy bien porque todas las digitaciones que ha puesto Tárrega son muy lógicas. Como ustedes verán, aquí hay un error de impresión, por lo tanto tampoco los originales son a prueba de balas, ¿no? Vemos que dice ceja 2 e indica que se tiene que tocar el fa sostenido de la segunda cuerda y eso es incompatible. Así que lo que ha querido poner ahí Tárrega sin duda es que el fa sostenido hay que hacerlo en segunda cuerda. Y la media ceja vendrá un compás después, aquí. Cuidado con los bajos también. No tenemos que olvidarnos que debemos apagar con nuestro dedo pulgar los bajos cuando cambian. Si es en el primer compás la, en el segundo compás el bajo es mi. Entonces no se debe infiltrar el la de la quinta en la sonoridad del próximo compás. Por eso hay que apagarlo. ¿Quién lo hace? La mano derecha. Y otra cosa que hay que practicar mucho es el toque apoyado de la melodía. Conviene mucho la digitación índice y luego anular apoyado. Nunca medio anular. Ya se sabe que en pasajes rápidos y en notas seguidas en una misma cuerda no conviene hacer la combinación medio anular. Tárrega no me escribió ningún signo que diga que yo debo apoyar. No obstante, es obligación del guitarrista encontrar esa nota y poder destacarla. Aquí hay una transición con los bajos que dice marc, que significa marcato. Pero si uno remarcara una figura con un lápiz, remarcaría el centro. Por lo tanto, lo que hay que hacer con esa nota es marcar mucho el ataque y separarlas un poco para que ese centro quede priorizado. Yo sugiero hacerlo con toque apoyado de pulgar, porque aparte es una imitación de la línea melódica de antes.
son los mismos intervalos, nada más que transpuestos. Así que por eso mi profesor de armonía decía que los buenos compositores componen con poco dinero. Luego sigue con cejilla 2. Yo utilizo una ceja, como verás aquí en la cámara, que solo pone la base del dedo y no la punta, para no tapar el bajo. Ahí está permitido que se escuche el glissando del dedo, porque está indicado también con otra apoyatura. Esa nota es muy importante, el do sostenido, porque no solo hay el mayor intervalo hasta el momento, sino también es la nota más aguda que se ha desarrollado en toda esta primera frase. Es importante darle énfasis y crecer. Si se puede vibrar, mejor. Primero vibro un poco y después pongo la ceja. Y luego viene esta sección que yo la haría un poco al ponticello para darle ese carácter. Y otra cosa que hice es deslizarme con portamentos, aplicando los principios que siempre hablamos en el canal. El 2 es el mismo 2 que conduce después la mano hacia el si. Y después también hacia atrás. Es que en ese armónico 7 yo vibro por simpatía, es decir, me había quedado el dedo 1 en el mi de la segunda cuerda puesto, y como este armónico también es un mi, yo aprovecho para vibrar por simpatía. ¿Qué significa? Que voy a vibrar el mi de la segunda, pero va a hacer que vibre el armónico al aire. Escuchen. No es lo mismo la nota lisa y seca. Este efecto, este detalle, hace también a la sutileza del estilo. Luego vuelve todo a empezar, que ya aprovecho el dedo que me quedó antes en el mi aquí haciendo vibrato, vuelve sobre la segunda cuerda como un portamento para volver a empezar. Cayendo. Y esto es muy importante. Esta es la nota más relevante, donde todas las tensiones de la frase deberían llegar, porque no solo está el intervalo más grande de la a mi, sino también que es la nota más aguda. Un poco creciendo, yo diría poco a poco creciendo molto. El apoyo de anular va a ser muy importante para destacar esa melodía y vibrar esa nota. Y luego vemos que en ese lugar específicamente dice a tempo. Yo exactamente no entiendo por qué dice a tempo, porque no hay antes un retardando, ni hay tampoco un afretando o un acelerando, que podría ser un movimiento de tempo que mueve y justificaría esa inscripción de a tempo. Quizás podría ensayarse y queda en manos del intérprete un pequeño retardando antes, para hacer la sensación de que crece más. Hacer un pequeño ralentando, de manera que parezca o dé la sensación de un mayor creyendo. Y muy interesante este acorde, que no sé por qué nadie habla. Cuarto menor, armónicamente es un acorde maravilloso que pone Tárrega ahí con fa natural, que viene a romper la armadura de clave vigente. Muy interesante y que se utiliza mucho en el romanticismo. Eso hay que destacarlo de algún modo, con un piano súbito, o con un toque diferente, o con un color distinto, pero no puede pasar desapercibido. A mí me gusta mucho el piano súbito. Y vemos como en el final hay un retardando, ¿no? Que yo puedo exagerar sobre el final, y después un a tempo en las últimas 3 notas. Es interesante cómo yo, cuando muevo las posiciones, cuando me traslado, sí muevo el 1 y 2 sobre la segunda y tercera, que son silenciosos, pero me tomo el cuidado de levantar el 3 para que no haga ese ruido parásito de la cuarta cuerda
deslizándose el dedo sobre el entorchado de la cuerda. Algunos lo terminan aquí también. No estaría mal. Es cambiar las notas un poco, ¿no? Suena un poquito más claro que esto, ¿no? Porque a algunos con el dedo más corto no les alcanza llegar al do sostenido y entonces prefieren hacer este acorde que tiene otra facilidad para no tener que hacer desaparecer esa ligadura de prolongación que tiene el final de frase, que va en reposo, obviamente. Hoy estamos hablando de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación, como un gran tutorial que te va a decir paso a paso cómo estudiar una obra musical, porque el que mejor toca es el que mejor estudia, garantizado. Y si quieres empezar a tomar clases conmigo, no empieces a procrastinar, este año 2026 es el tuyo. Escríbeme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Tienes que tener un mentor con resultados que te dé ese salto de calidad, te mereces, y que aparte se está demorando y estás perdiendo dinero y tiempo porque no tomas clases con un profesional. Segunda parte del gran vals. Yo no sé por qué nadie dice y nadie toca este tenuto que hay en la segunda sección. Parece que no existiera, todos tocan a tempo, pero pierde la gracia totalmente. Ten, punto, significa tenuto, quiere decir que hay que retener esa nota. Y vale la pena porque la podés vibrar y la podés decir de otra manera. Por supuesto con toque apoyado y el pulgar aquí sobre la sexta dando seguridad. Y tampoco entiendo por qué se le retira este ligado, ¿no? Es un efecto propio de la época. Y se puede hacer perfectamente. El salto de esta posición a esta se hace evidentemente con cuerdas al aire porque no hay portamento para lograrlo. Siempre decimos que los principios tienen sus excepciones. Y después aparece un glissando que es al menos polémico. Mucha gente lo saca. No solo que hace ruidos sobre las bordonas, que son indeseables, sino que también es un portamento muy largo que hace poner una cejilla y dificultosamente te presenta un ligado. Aquel que está empezando y que está en primer año, segundo año de guitarra, resulta ser que se encuentra con ese tremendo moño. Y yo considero que no es pecado mortal eliminar el fa sostenido y tocar solo el si al aire. Después de todo, hay demasiada cantidad de glissandos, está muy sobrecargado en esta época, porque saques uno no va a pasar nada. Y tocas el si al aire. Puedes preparar la ceja de antemano para que la llegada al mi del siguiente compás sea aún más armónica y fluida. De esta forma, lo voy a hacer en cámara lenta. Queda bonito también. Y otra vez. Y aquí ya es a tempo, la segunda vez. Esto es muy interesante, este efecto. No solo para darle mayor vibrato en segunda cuerda, sino también para aprender uno de los principios más importantes de la guitarra, que incluso lo he visto en clases magistrales de violín y violonchelo. El 4 nunca toca solo, hay que ponerle atrás un dedo. El compañero más natural es el 3. Miren qué lindo que vibra aquí, ¿no? Puedo quedar un poquito ahí, hacer un poquito de rubato. Acelero el arpegio para quedarme en esa nota, porque es una nota realmente importante. Y ahora marcato, yo propongo hacer esos marcados con el pulgar, que tiene el suficiente peso. Y aquí hago una trampa. Glissando, después hago el si al aire en el otro acorde, do sostenido, y después con el 2 me muevo en portamento hacia la próxima posición. Y este mismo dedo otra vez conduce a la próxima posición.
Y ven cómo pongo el 3 por encima del 2 y luego el 4. Es una cosa muy típica del siglo XIX, como tocaba Sor Giuliani. Poner un dedo de mayor número por encima de uno de menor número. Probalo y después poneme aquí en los comentarios cómo te fue con estas digitaciones. Tercera parte del gran vals de Tárrega, pasa la tonalidad a Si mayor, cambia la armadura de clave y modula. Muy interesante como la melodía que antes estaba en el agudo, ahora está en el grave, ¿no? Entonces un buen recurso es tocar la melodía sola. Eso es lo que se tiene que escuchar, y yo lo tocaría todo con toque apoyado o pulgar apoyado. Las cejillas son realmente pesantes. Acordarse de los principios que yo siempre enseñé en las cejillas. Si no los recuerdas, puedes ir a este video en donde explico cómo hacer una cejilla. Aquí sería la posición básicamente redondeada, y cuando pueda sacarla, la cejilla la voy a sacar. Con oficio puedo ir tomando ciertos respiros de la cejilla. Y aquí apoyo el Do, que es melódico, y hago 4, 2 y tomo otro respiro. ¿Por qué? Porque está el dedo redondito, no está derecho como habitualmente hacen todos los guitarristas y se matan la mano izquierda. Y ahora ahí retiré la cejilla, ahí tuve un compás completo en donde yo en ese retardando lo voy a aprovechar para retirar la cejilla, descansar mi mano y cantar bien la melodía con vibrato. Esa nota es muy importante, el sol doble sostenido. Y ahora otra vez apoyo sobre la melodía y retiro la cejilla. Ahí no estoy haciendo cejilla. No obstante, Tárrega escribe que hasta ahí va la cejilla, pero yo no le hago caso. Me libero de ese problema y luego con el 2 me traslado a un casillero y armo la siguiente posición también sin cejilla. Luego sí, obligadamente tengo que hacer esta posición con cejilla y ahí puedo liberar la cejilla en la nota más importante, que es el La sostenido, donde van todas las tensiones y donde se debe hacer ese creyendo y retardando obligadamente. Entonces el creyendo va aquí. Hay otro recurso fabuloso para destacar ciertas notas melódicas importantes, que es separar la melodía del bajo. Con vibrato, obviamente. Me resulta más expresivo tocar separadamente. Aquí. Retardando obligado, porque si no sale como música de carrusel. Sobre el final tenemos este glissando muy interesante, que tengo que mover la mano por el re, produciendo un glissando hacia el sol sostenido, y voy a tocar exactamente en el momento en que llegue. En muchas ocasiones yo hago anclajes invisibles con dedo anular o dedo medio sobre ciertas cuerdas para posicionar mi mano de una manera más segura, y también como apagador de precaución por este adorno. Cuando yo hago el ligado mixto, el dedo medio está sobre la segunda, asegurando que en el pellizco no pase esto. Se escuche la cuerda al aire de la nota de abajo y el dedo se lleve en la acción por delante, lamentablemente, la cuerda segunda y suene al aire. Para finalizar, la sección 4 nos trae este efecto, que obviamente yo trato de hacer apoyado muy liviano, con el pulgar flojo, blando. No enfatizar la nota que va en el medio, que es acompañamiento, no hacer esto. Que yo escuché infinidad de versiones así, mal tocado. Estas dos notitas son parte del vals, del tempo de vals, pero no son parte de la melodía.
Entonces hay que enfatizar la nota que es larga, pero no las que son negras, que son parte del acompañamiento. Punto muy importante, que es Tárrega utilizaba ligados en 2 cuerdas. O sea, toco el fa sostenido de la primera, pero con mi mano izquierda sola hago el efecto de tocar el re sostenido en la segunda. Que no es un error de impresión. Tárrega los utilizaba. Lo que pasa es que a muchos les suena poco eso en la guitarra moderna y deciden tocarlo. Bueno, no sería pecado tocarlo, si quieres tocarlo. Lo que no me termina de cerrar muchas versiones que van por este lugar de la guitarra. No me termina de cerrar porque no es el color, ni la digitación, ni las cuerdas que eligió Tárrega, el propio compositor. Me gusta más aquí. Y después hago una digitación distinta. En vez de 4-3, que es muy dificultoso, hago 4-2. Y después, por supuesto, vibrato sobre esta nota, aprovechando la Fermato Calderón, ¿no? Un vibrato blando, rápido y nervioso, como dando inicio a la segunda parte. Y otra vez. Ya estoy ahí con el dedo 4 en la primera para viajar hacia la posición 7. Y ahí hago un portamento para terminar la pieza con el dedo 2. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres tomar clases o mi libro, puedes escribirme a mi mail carloseugeniosandy76@gmail.com para dar ese salto de calidad que estabas esperando. Para dar un cambio y un vuelco a tu forma de tocar, no pongas fecha en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda que siempre te puedes convertir en un gran maestro. ¡Viva la música! ¡Chau!